Les comento que la semana que terminó ayer, que concluyó ayer, fue la Semana Internacional de los Refugiados y Desplazados. Yo lo vi a un actor uruguayo, ahora no recuerdo el nombre, que él es de ACNUR, y justamente lo habían invitado a un programa porque es con motivo, con motivo de que se celebraba alrededor del mundo esta semana, haciendo énfasis en programas que ayuden en forma económica y de otras maneras a este tema. Él es el embajador de ACNUR acá en la Argentina. Y yo Ah, toda la semana... Osvaldo Laport. ¿Eh? Osvaldo Laport es el Osvaldo actor. Laport, sí, justamente. Y no es el único, hay otros embajadores acá de ACNUR. Bueno, con ese motivo yo estuve conectada toda la semana, por eso el domingo pasado los extrañé, no estuve con ustedes. 2 horas por día, durante estos 7 días, estuve en contacto con las realidades. Y les digo que comparando, por más que en la Argentina sé, no soy negadora, de que hay muchas personas que lo están pasando muy mal, que tienen que ir a un comedor público para poder alimentarse. Eh, pero a pesar de todo eso, realmente en la Argentina, eh, como país me refiero, en promedio estamos viviendo en un paraíso comparado con otras partes del mundo, donde enfrentarme con eso realmente para mí fue como un shock. Hay personas que nacen en un campamento de refugiados y viven por 15 años en ese campamento. La cultura de ellos es muy distinta a la nuestra y, por ejemplo, las mujeres que no pueden tener hijos eh, son como una maldición no poder tener hijos. Por eso son familias numerosas y justamente se multiplican las necesidades cuando hay tantos chiquitos. Eh, las fotos que vi, los videos que vi, fueron realmente tremendos. Y es un tema que yo lo conocía superficialmente, eh, por alguna que otra película o documental, pero me impactó. No solamente eso, ¿saben lo que más me impactó? Fue el amor de los misioneros que trabajan en esos lugares. Algunos son argentinos, otros son latinoamericanos, uno que habló es español, otro inglés, otro norteamericano, porque cada día había un tiempo en el cual los que están trabajando en estas misiones tenía testimonios y nos contaban de qué es lo que estaban haciendo. Casi todos estos países son musulmanes, entonces ellos, el trabajo que tienen es enseñarles a que se puedan valer por sí mismos y el Evangelio llega a través del amor. O sea, a lo mejor no se convierten nunca al cristianismo, eh, pero en realidad el amor por el Señor hace que esas personas dediquen su vida a trabajar con esta gente. Los migrantes son aquellos que por un deseo de mejorar su vida lo hacen por propia voluntad. Esos son los migrantes. Pero los refugiados son aquellos que son expulsados de sus países. Es distinto. Puede ser por la fe. Hay millones de cristianos que están siendo expulsados de sus países, de sus familias. El solo hecho de convertirse en cristianos los hace expulsar de su lugar, de su casa, tienen que dejar todo. Y eso es como que me dio mucha... me puso en shock de pensar cómo ser cristiano acá no nos cuesta nada y cómo a ellos les cuesta todo.
Un testimonio también fue que una familia, después de muchos trámites, había logrado la condición de refugiado. O sea, había un país que lo recibía, pero en ese tiempo se convirtió al cristianismo y entonces no viajó como refugiado, se quedó para predicar el Evangelio. O sea, algo tan ansiado como era vivir en libertad, vivir en un país que le iba a dar la posibilidad, dejó todo para quedarse en el campamento para predicar de Cristo. Por eso les digo que para mí fue realmente un tiempo de mucho eh, eh, descubrir el poder de la oración, por ejemplo, cómo nosotros podemos, desde este punto del planeta tan lejano a todo eso, orar por estas personas que no solamente son migrantes, son refugiados y son desplazados. Además también el cambio climático está produciendo éxodo. Imagínense, nosotros tenemos la pampa húmeda, donde hay gente que siembra y que tiene resultado. Y de pronto eso se transforma en un desierto. Y los que viven en ese lugar ya no pueden trabajar, no pueden, porque la tierra ya no produce. Entonces hay muchas zonas del planeta que por el cambio climático tienen que dejar sus casas, tienen que dejar su campo, su lugar de residencia para ir, o porque se acabe el agua, por ejemplo, otra de las cosas, que no tienen agua, entonces tienen que irse a otro país. Bueno, el tema de la pandemia hace que el viaje, no sé si todos saben, yo tenía programado un viaje con Betty López, la hermana que predicó hace unas semanas atrás, un viaje a Medio Oriente que iba a ser en septiembre, octubre de este año. Bueno, el viaje mío iba a ser no como los misioneros que viven en esos lugares, iba a ser un viaje de 3 semanas y media, pero en principio no se va a hacer este año. Probablemente viajemos el año próximo, si todo ayuda. Había 3 posibilidades, el viaje iba a ser a Turquía, o a Egipto, o a Jordania. Esos eran los únicos 3 países que nos recibían. Pero como van las cosas, creo que no voy a viajar este año. Conexión Oriental es el grupo de la organización con la cual yo estoy conectada y les pido que estén orando. Son personas que trabajan en esta organización, aparte de sus trabajos, dedican su tiempo. Por eso esta semana fue una semana de muchísimo actividad para los hermanos de Conexión Oriental y me imagino cómo habrán quedado. Si yo quedé choqueada con todo lo que pasó, ellos que han trabajado para las conexiones, había predicadores que estaban en Malasia, o sea que para ellos imagínense lo que fue toda la semana en la madrugada conectarse. También el corredor de los migrantes de Venezuela que van hacia Estados Unidos, pasan por Panamá, había un pastor de Panamá también, como ellos están, a todos los que pasan por Panamá en esa ruta, por todo Centroamérica para llegar a Estados Unidos, también es un trabajo que ellos tienen con los migrantes de ayudarlos, de darles asilo en las iglesias y en las casas de familia de las iglesias. Bueno, todo eso me hizo pensar. Ahora vamos a ir a la palabra. Quiero que los que tengan Biblia, ¿tienen la Biblia a mano? Si alguien quiere buscar, bueno, Ivana, podés buscar Mateo 25, del 34 al 40. Vamos a traer esta realidad a nosotros en nuestro aquí y en nuestro ahora. Yo voy después a leer en la NBI. No sé qué versión tenés, Ivana. Si tenés otra versión, genial. Tengo la de la Illa. Ah, perfecto. Siempre es bueno tener más de una versión.
Mateo 25, 34. Sí, del 34 al 40. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra en este momento. Leo. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos, mi padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos qué ponerte? El rey, 40. No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Perfecto. Nosotros de pronto decimos que amamos a Dios, pero en realidad cada vez que estamos amando, ayudando a alguien, a Dios estamos amando, realmente, estamos ayudando. Dice, tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, necesité ropa y yo les animo a que en este tiempo que hace tanto frío, urgentemente hagan una limpieza de su placar, de su ropero, y busquen todo aquello que hace mucho que no usan y que no van a usar, y hagan un paquete, y de alguna manera tenemos la enorme bendición de tener un lugar, que es la iglesia del pastor José, para que reciban el abrigo. Yo creo que si la gente en este momento no tiene plata para comer, menos va a tener para comprar un pullover, para comprar un tapado, para comprar una campera. Así que es una enorme bendición tener con quien compartir. Tuve sed, fui forastero. Bueno, si conocemos algún venezolano, algún colombiano, en la playa se ven muchos a los senegaleses. Bueno, ahora no estamos en la playa ni podemos, pero cuando tengamos la oportunidad, pensemos que esas personas no viven en su país, no tienen familia acá. Que nosotros podamos, de acuerdo a ese vecino nuevo en el barrio, tratar de que se sienta cómodo. O sea, nosotros como cristianos tenemos que compartir, además del Evangelio, que esa es la manera en que nosotros podemos vivir la vida cristiana. Porque a mí el amor que esa gente que salió de Estados Unidos con todas las comodidades que ellos tienen para ir a vivir a esos lugares, muchos han sido expulsados y entonces están viajando, entran y salen, no se pueden quedar. Pero, por ejemplo, en España, el pastor que él trabaja en el norte de África, tuvieron que salir y volver a España, pero van y vienen, ¿no? El que no lo puede hacer, bueno, nosotros no tenemos esa posibilidad, pero sí tenemos gente que está necesitada. Bueno, hagamos nuestra parte. Entonces, pensemos, nuestra iglesia, más o menos cada mes y medio, cada 2 meses, estamos comprando con los diezmos, estamos comprando los alimentos para enviar al comedor que el pastor José tiene los fines de semana. La hermana Ingrid también sintió ella en su corazón de ir y hacer una compra.
Y ayer, no sé si fue ayer o el viernes, porque el viernes pasó por acá por casa, yo también tengo unos remedios que le mando al pastor, comparto los remedios que yo tengo para mí con él, y por eso vieron esa fotito que mandó de las cosas que había mandado Ingrid. Bueno, cuando lo hacemos para el Señor. Después dice, cuando estuvo preso, cuando estuvo en la cárcel, me visitaron. Cuando te vimos como forastero. Yo no sé de desarraigo, porque siempre viví acá, pero no sé, Ale, vos cuando saliste de Formosa y llegaste a Córdoba, ¿qué tal? Chaco. Chaco, sí, 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 sí. Chaco. No, o sea, a mí lo que me costó más fueron las relaciones también, porque, o sea, bueno, además en adaptarse económicamente, también eso fue, en el caso mío, fue muy particular, porque no tenía muchos recursos, pero sí, sí, yo creo que lo más difícil es desprenderse de los suyos, Uh-huh. además O sea, de lo económico, ¿no? Que es importante. claro. Uh-huh. Sí, porque justamente nosotros, por ejemplo, si tenemos a personas que no tienen el afecto de su familia, nosotros tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que brindar ese acompañamiento, tenemos que ser Sí, empáticos. ¿Mm? una cosa que a mí me ayudó mucho fue la contención de la iglesia, justamente. Porque los domingos, por ejemplo, me invitaban a almorzar en la casa de una familia, el otro domingo a otra, y estaba bueno porque eso me hacía, además del alimento, te da una contención familiar, que eso es lo importante. Sí, yo recuerdo que cuando nosotros con mamá nos convertimos, yo empecé a ir a la iglesia de Núñez, a la iglesia de los hermanos, pero a mamá le llegó la notificación de que ella tenía una iglesia de los discípulos de Cristo acá cerca de Puente Saavedra. Y ella comenzó a ir ahí. Después de un tiempo, toda la familia nos juntamos, nos congregamos en Núñez, con mamá también. Pero en el tiempo en que ella estaba ahí, había un muchacho francés que estaba misionando acá en la Argentina, de la iglesia de ellos, y él venía a comer justamente los domingos, participaba con nosotros y le hablaba bastante bien castellano, con acento francés, por supuesto, pero yo recuerdo que él venía acá y cada domingo iba a almorzar a la casa de una familia de la iglesia. Bueno, eso es brindarnos para el Señor, pero como una muestra, eso tiene que ser algo natural. Entonces, las iglesias evangélicas que están en la ruta de la migración, digamos, están cumpliendo con ese rol. En Mendoza han recibido a 2 familias sirias que les están ayudando para que se integren. En Tandil hay otras 2 familias sirias también que les están ayudando a una nueva vida. Son expulsados de sus países. Bueno, entonces nosotros a lo mejor no tenemos eso, no tenemos la posibilidad, pero sí tenemos posibilidades de argentinos que están pasándola mal. Bueno, entonces les queda claro, ¿no es cierto? Ellos dijeron, ¿cuándo hicimos esto? No, nunca. Y sin embargo, lo habían hecho. Vamos a ir a otro pasaje. Gloria, ¿querés buscar Primera Pedro? Mientras Gloria busca Primera Pedro, capítulo 2, del 9 al 11, yo les voy a leer que en Deuteronomio 10:19 dice, asimismo debes mostrar amor por los extranjeros, porque tú también fuiste extranjero en Egipto. Eso le dice Dios al pueblo de Israel. Le dice que ellos habían sido extranjeros, porque se acuerdan cuando tienen que ir por falta de alimentos de donde ellos vivían, van a Egipto y fueron extranjeros en Egipto. Entonces, a partir de ahí, cuando vuelven a la tierra prometida, el mandato del Señor es que debes mostrar amor por los extranjeros porque tú también fuiste extranjero en Egipto.
Gloria, 1 Pedro 2:9. ¿De qué versión la vas a leer? ¿Del 9 al 11? Sí. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Muy bien. Muy bien. En la última parte dice que somos extranjeros y peregrinos. Nosotros también, porque nosotros, nuestra patria es la patria celestial, donde vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. En este mundo, por eso nuestros valores no son los valores del mundo. Nuestros valores son distintos, porque somos peregrinos acá. Vamos a transitar algunos más, otros menos años. Yo doy gracias al Señor porque ya viví muchos años. En algún momento, lógicamente, voy a partir, pero mi patria, yo amo la Argentina, pero mi patria es la patria celestial. Por eso, eso de que somos hermanos de los congoleños, que somos hermanos de los taiwaneses, porque todos pertenecemos a la misma patria. Cada uno de nosotros somos extranjeros aún en el país donde vivimos, en un sentido. En un sentido somos peregrinos, somos extranjeros nosotros a pesar de que vivimos en nuestro país. Porque nosotros somos una raza que nos une alrededor de todo el mundo. La versión NBI dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, especialmente contra la vida espiritual. Entonces, esta palabra nos dice, como el mensaje de nuestro hermano Alejandro de la semana pasada, nos dice que nosotros tenemos que ser los que llevemos la palabra. Me encantó la canción que dice, déjalo a Dios obrar. Déjalo a Dios que nos mueva a misericordia. Y a lo mejor no conocemos a ningún congoleño, a ningún de esos países raros para nosotros, pero hay un vecino que necesita el Evangelio. Hay alguien que necesita una ayuda económica. Bueno, nosotros tenemos que ser ese canal. Una de las canciones que escuchamos hace un ratito decía que Cristo fluye. Bueno, el amor de Cristo tiene que fluir a través nuestro. Somos llamados a ser real sacerdocio. Todos somos sacerdotes. No es el pastor, el cura, sino todos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. No voy a seguir hablando, quiero que Gloria vuelva a leer, me encantó la versión del 9 al 11, y después vamos a escuchar una canción, y después vamos a volver para orar. Gloria. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa.
Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezcan a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar una canción hermosa. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. En todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. A nosotros nos toca ayudar con la palabra y con las acciones. ¿De qué manera un amigo, un vecino, un conocido está necesitando algo que nosotros tenemos y podemos compartir? Padre, gracias, Señor, porque tu palabra nos abre, Señor, los ojos a la necesidad, Señor, que a veces porque estamos distraídos en cosas que no son fundamentales e importantes, nos distraen y eso hace que haya un velo en nuestros ojos y que no nos podamos dar cuenta de dónde está la necesidad. Pero gracias, Padre, porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y habla a nuestra mente, a nuestro corazón, para que seamos canales de bendición, Señor, para que el amor que tú tienes con esas personas hace que nosotros podamos ser útiles y podamos hacer llegar ese amor de mil maneras distintas, Señor. Gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, nosotros estamos de paso en esta tierra y nos espera, Señor, una eternidad contigo, pero que nuestro paso sea de bendición para otros. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que conforma tu familia aquí en Mundo, Señor. Te pido una bendición sobre cada familia. Te doy gracias, Señor, porque nuestra hermana Sonia está mejor, porque Daniel también lo está pasando bastante bien comparado con otros que están sufriendo por el COVID, Señor. Te pedimos por nuestras familias, por los que aún, Señor, no nos hemos contagiado, para que permanezcamos sanos, Señor. Pero sabemos que no importa en qué situación estemos viviendo, tú estás, en los malos y en los buenos momentos. Y volvemos a pedirte por nuestra hermana Lilian, para que pronto, Señor, ella pueda sentir tu mano sanadora sobre su cuerpo. Lo hacemos en el nombre de Jesús, el que dio su vida por nosotros en la cruz para abrirnos el camino hacia ti, el que pagó por nuestras faltas, Señor, y nos hace cercanos a tu misma presencia, Padre, en el nombre de Él. Amén y amén.